Hechos capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Dice que habían profetas y maestros. Estos ministerios siguen vigentes hasta el día de la fecha. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén y el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor, dice que 5 hombres, 5 varones ministraban al Señor. Ellos eran profetas y maestros que ministraban delante del Señor, dice aquí la Escritura. Y dice, ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Cómo que el Espíritu Santo no habla? Porque hay iglesias que dicen que el Espíritu Santo no habla, porque ellos no le oyen. Por eso dicen que el Espíritu Santo no habla, porque ellos no le oyen. Pero a Dios se le oye no con el oído humano, sino con el oído del corazón. No con esta oreja, sino con el oído del corazón, que esto significa se oye en el Espíritu, al Espíritu Santo, porque Jesús dijo que Dios es Espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y en el libro de Romanos declara que los hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. Entonces, aquel que no es guiado por el Espíritu Santo, que no oye al Espíritu Santo, no es hijo de Dios por más que esté en la iglesia. Sigamos. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí no había ningún pastor que haya decidido esto, sino que había maestros y profetas. No habla de pastores, habla de profetas y maestros que estaban reunidos allí en Antioquía, y el Espíritu Santo le habló a estos 5 hombres que estaban reunidos, que eran ministros del Señor, profetas y maestros. El ministerio pastoral también es un ministerio otorgado por Dios, pero no cualquiera llega a ser pastor a no ser aquel que es llamado por el Espíritu Santo. Por eso no hay muchas veces respaldo de Dios en la mayoría de los pastores, porque no son llamados por el Espíritu Santo. Pero el pastor que es llamado por el Espíritu Santo, a este sí Dios respalda. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y allí navegaron a Chipre. Bueno, aquí cuentan toda la travesía que ellos atravesaban, y en el versículo 6 dice, habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta. Dice que habían profetas y maestros, pero también descubrieron un falso profeta judío llamado Bar Jesús. Un judío que era falso profeta. Judío. Donde comienza la iglesia primitiva, en el pueblo judío. Hoy en las iglesias evangélicas hay muchos que son falsos profetas. Porque estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Esta es la palabra para los falsos profetas, pero que ni aun los pastores se atreven a desenmascarar y a confrontar a los falsos profetas que están dentro de la iglesia, porque los falsos profetas le traen algún dinero, alguna entrega monetaria, y por eso los pastores los dejan en el púlpito. Pero es necesario exhortarlos duramente a estos falsos profetas y a los pastores que se dejan influenciar por ellos. Como Pablo le llamó la atención y le exhortó a este hombre falso profeta. ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues,
He aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Cuando un hombre es lleno del Espíritu Santo y dirigido por el Espíritu Santo, puede confrontar a los falsos profetas y sacar a luz lo que ellos hacen. Y exhortar al pastor que se deja manipular por estos falsos profetas. Por eso un verdadero y legítimo profeta de Dios no es bienvenido en la mayor parte de las iglesias. Porque un verdadero profeta, si va a una de estas iglesias, que en la mayoría están corrompidas, no van a ser aceptados. Porque va a ser descubierto el pecado de aquellos que lideran la iglesia, que están en el púlpito, en la alabanza, en el canto y en la consejería. Porque no viven para Dios, sino que viven para sus propios intereses. No sirven en el reino de Dios, sino que sirven sus propios intereses. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Si esta es tu condición, hombre o mujer de Dios, arrepiéntete. Y busca el reino de Dios. Y procura vivir con rectitud, en justicia y en verdad, buscando al Espíritu Santo y oyendo lo que el Espíritu Santo habla, pero con el oído de tu corazón, porque el Espíritu Santo no te habla al oído humano, sino a tu corazón. Por eso muchos no le oyen. Arrepiéntete, iglesia. Arrepiéntete, iglesia. Porque Jesús dijo, si no te arrepintieres, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de en medio de ti si no te hubieres arrepentido. Y el candelero es la luz. El candelero es el Espíritu Santo. Cuidado. Porque si Jesucristo te retira el Espíritu Santo, quedarás como este falso profeta, mago, falso profeta, quedarás ciego y no verás la luz.